dos perfiles totalmente diferentes de ellos. Por un lado, el perfil del que se cree un Dios, que no le puede pasar nada y que le advierten esa misma noche, mira, y dice, no puedo, se queda ahí. O el que está lejos y le dicen y dice, pero tú crees que, o sea, alguien que está presenciando lo que está pasando y no le hacen caso. Que este caso podría calificar como homicidio involuntario agravado con móvil económico. El tener dinero, el producir dinero, es legítimo, no hay ningún problema. ¿Pero cómo? Pero cuando usted privilegia, ¿verdad?, la avaricia, el dinero, por encima de los niveles de seguridad que usted le debe a un conglomerado de personas que acude ahí y lo pone en riesgo, evidentemente que usted tiene que ser alcanzado de manera mucho más severa por la legislación en la República Dominicana. Te voy a decir una cosa, y lo voy a decir por primera vez. Yo recuerdo cuando el señor Antonio Espaillat se presentó a Televisión Nacional, por este medio, por este canal. ¿Qué usted pensó? Y su expresión, ¿qué pensó? 35 años de trabajos perdidos. A mí me pasó igual. Solo eso, si lo unimos a todo lo que tú dijiste, que no lo voy a repetir. Me pasó igual. Y ahora lo que voy a decir por primera vez públicamente. Yo no soy el abogado de Antonio ni de Maribel. Yo soy abogado en este caso contrario, con todo el respeto que ellos me merecen como seres humanos y como imputados en el caso. Pero yo hubiera sido su abogado o sus abogados. Y le corto ese pedazo a la entrevista. No, yo no le permito hacerlo. No se la permito. Porque... Tal como les comenté al principio, hoy tengo el gusto, el placer y el honor de contar con la presencia del licenciado Carlos Salcedo, con quien vamos a tratar varios temas y un tema muy de la actualidad, que es el caso del derrumbe del techo de Jexet. Te comentaba antes de que iniciáramos que nosotros, los que no estamos en el mundo jurídico, por lo menos yo te conocí cuando el caso Van Inter, que fue un caso igual escandaloso. Yo me puse a volverlo a leer y usted habló de que él tenía una deuda de miles de millones de pesos, que la pregunta es si lo pagó. O yo creo que lo pagamos nosotros. Bueno, yo agradezco muchísimo porque estar aquí es estar en mi casa. Sí, yo lo sé. Sobre todo comunicarme con la teleaudiencia de ustedes, para mí siempre es un honor. Y poder de alguna manera aportar algunos elementos, informaciones y criterios que yo creo que son necesarios. Bueno, el caso Van Inter fue un caso muy relevante para el país. Yo había tenido la experiencia ya en varias oportunidades de casos de relevancia nacional, de homicidios, asesinatos y otros casos también con niveles importantes de relevancia. Pero creo que el caso Van Inter, por la dimensión, el daño económico que eso significó para el país, la relevancia internacional incluso, el colapso del sistema bancario en la República Dominicana que podía ocurrir si no se hubieran adoptado las medidas necesarias por parte de las autoridades, cuestionadas o no, pero de todas maneras se tomaron las decisiones oportunas y adecuadas, y también la decisión de emprender acciones judiciales contra personas de gran solvencia económica, de gran impacto social, de gran influencia social, y con medios de comunicación masivos, importantes de la República Dominicana, y todo eso lógicamente se pudo de alguna manera morigerar, atemperar, utilizar también informaciones relevantes que fueron las que, y documentos, pruebas, que fueron las que finalmente dieron con una solución judicial que llevó a la cárcel incluso a los principales ejecutivos de Van Inter, a su principal asesor, y con las consecuencias que eso tiene para el país, perniciosas, pero al mismo tiempo de sanidad mucho mayor del sistema bancario en la República Dominicana. Sí, claro. No, y realmente, posiblemente fue el primer caso que yo recuerde que alguien relevante realmente es hecho prisionero por sentencia, y más aún, increíblemente la cumplió, ¿eh? Así es. Así es, la cumplió. Así es. Y yo creo que el disuasivo que constituye la sanción penal
en este caso sirvió de base para que no solamente regulatoriamente y en Exacto. niveles de supervisión y fiscalización de la banca en la República Dominicana fuera mucho más fuerte, sino que desde los banqueros mismos tuvieran en cuenta que ese espejo, tenían que verse en ese espejo para no reproducir conductas que finalmente pudieran llevarlos al banquillo de los acusados, no importa el nombre, el apellido que tuvieran. Y ese no solamente era, del punto de vista, como usted dice, de un gran poder mediático, era el líder de los artistas dominicanos, porque le prestaba lo que ellos quisieran, pero más aún era el amigo del presidente, el que desayunaba, comía y cenaba con Hipólito Mejía, o sea que realmente... yo creo que muchos tuvimos duda de que eso hubiese tenido el final que tuvo. No, y el traslado incluso era tan fuerte su influencia por los medios que tenía, las facilidades económicas que exhibía, las fidelidades. que el presidente se trasladaba a sus oficinas, es decir, no era al revés, Exacto. No era que iba al palacio. Es una cosa increíble. Y todas las figuras nacionales, empresarios, políticos y demás, tenían que verse con Ramón Báez Figueroa, porque era el mago de las finanzas en el mundo, suelta. Reproducía cantidades de empresas, pero no sabíamos que dentro de todo eso había una centrífuga que se estaba tragando los recursos de ahorristas y depositantes en perjuicio del ahorro nacional y en perjuicio de la economía dominicana. Vamos a recibir una tacita de aroma y sabor y que hace que uno acabe de despertar en las mañanas. Gracias, muy amable. No se puede despertar si uno no se bebe un cafecito. Gracias. Esta semana pasada pasó ya la revisión de la medida de coerción de los hermanos Espaillat y todos sabemos cuál fue el resultado. Para mucha gente, incluida yo, uno siente como un sabor amargo, porque uno lo compara con el señor de La Vega, que se cayó un techo y murió una persona y otro se hirió, y la situación fue totalmente diferente. Pero bueno, mucha gente, inclusive juristas muy prestigiosos, han defendido la medida de coerción. En cambio, incluso la misma fiscal ha dicho que no está de acuerdo y que incluso lo va a recusar. ¿Cuál es su opinión jurídica de esa decisión? Mira, yo advertí desde el principio, incluso luego de varias llamadas de personas interesadas en mis servicios o en los servicios de mi firma, algunos de los les dije cuál era la consecuencia del hecho, un hecho bochornoso, lastimoso, una tragedia no solamente para las víctimas, los deudos, sino para todo el país y para el mundo, porque esto ha impactado. A mí me han llamado cadenas internacionales una y otra vez, sudamericanas, norteamericanas, de todo el mundo. He tenido que dar incluso varias entrevistas y eso ha sido precisamente por lo impactante del caso. Han habido casos en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos y demás, pero esto es un caso de una envergadura y de una magnitud tal que hiere la conciencia nacional y la sensibilidad de todos nosotros. Y yo decía, miren, aquí en la República Dominicana, lamentablemente, el único tipo penal que aplica es un tipo penal impropio, insuficiente, producto de una legislación dominicana, de un código penal dominicano que tiene más de 140 años de vigencia, con niveles de actualización, diríamos, puntuales, con leyes especiales, algunas modificaciones que todos conocemos, de la ley 2497, etcétera, y modificaciones de leyes muy particulares, como la ley de lavado de activos y otras, ley de drogas, que complementan la legislación penal. Pero la legislación pura y dura está totalmente atrasada, y eso lo destaca la jueza en su decisión. Se trata de un código longevo. Y es un problema estructural que no resuelve el problema de la grave situación generada por el colapso del techo del jet set. La calificación jurídica inicial que ha dado el Ministerio Público, que es de homicidio involuntario, previsto en el artículo 319 del Código Penal de la República Dominicana, lamentablemente es apropiado, porque prevé una sanción de 3 meses a 2 años de prisión. Porque es un homicidio culposo,
Ellos no querían la muerte de esa gente. No, incluso no prepararon la muerte de esa gente. En su defensa de la coerción, de ahí es que ellos se fundamentan. Yo estaba ahí, yo iba, unas fotos, unas cosas. Sí, pero también la excusa de que yo estaba ahí es una excusa muy baladí, porque tú puedes estar conscientemente en una propiedad que tú dices que está muy bien y que está protegida y que tú has tenido todo el nivel de cuidado, pero el hecho de que la torpeza tuya, la imprudencia, la inadvertencia, la negligencia consciente haga que el techo se haya derribado por tú no tomar las medidas preventivas de seguridad que estás obligado a tomar, eso es lo que castiga en este caso el dolo, prácticamente un dolo. Lógicamente, la legislación al ser insuficiente no prevé hechos de esta magnitud, no, claro, ni prevé cuando hay una conducta involuntaria consciente. Aquí estamos jugando entre una voluntad consciente, que es la del homicidio ordinario, sí, o el homicidio intencional, y el dolo eventual, cuando usted dispara para matar a alguien y mata a 5 personas más porque los tiros se dispersaron o fueron varios tiros más. Ahí está entre esas dos conductas, pero eso no está previsto de la manera que lo tiene el artículo 319 del Código Penal. Y yo incluso digo que lamentablemente tiene que ocurrir un hecho de esta naturaleza para impactar el sistema en la República Dominicana y que los legisladores puedan recoger la verdadera connotación jurídica que tiene un hecho de esa naturaleza. Y yo propuse, incluso lo dije públicamente y lo escribí, que este caso podría calificar como homicidio involuntario agravado con móvil económico. Cuando usted tiene una clara intención, yo diría que la riqueza, el tener dinero, el producir dinero, es legítimo, no hay ningún problema. ¿Pero cómo? Pero cuando usted privilegia, ¿verdad?, la avaricia, el dinero, por encima de los niveles de seguridad que usted le debe a un conglomerado de personas que acude ahí y lo pone en riesgo, evidentemente que usted tiene que ser alcanzado de manera mucho más severa por la legislación en la República Dominicana. Y eso es una tarea propia de los legisladores. Yo incluso hasta redacté lo que podría ser una disposición que puede incluirse incluso en el nuevo Código Penal, en el nuevo Código Penal, que tenemos tanto tiempo diciendo del nuevo Código Penal, casi 25 años. Yo recuerdo cuando fui director de la FINJUS, que ya tenían un proyecto, claro, y que colaboramos nosotros. Desde el año 93 se comienza a discutir. Sí, nosotros colaboramos activamente con muchísimas opiniones para poder conciliar Código Procesal Penal que veníamos impulsando, para que la legislación sustantiva se condijera con la legislación procesal, la legislación formal. Eso nunca ocurrió, porque siempre hay intereses de toda naturaleza que muchas veces medran los intereses propios de los legisladores, que son como representantes de la sociedad los que tienen que traducir precisamente esos requerimientos de toda la población dominicana que se ha extendido durante el tiempo. Yo creo que es el momento, quizás este hecho, entre otros, habrán de motivar a los legisladores. Parece que hay una voluntad de aprobación, pero esa voluntad de aprobación la he visto durante tantos años que todavía yo quiero verlo en los hechos y que se ejecute. Yo por otras razones, tengo persiguiendo el Código Penal. Desde el 92 se discute el Código de Salud, que luego se convierte en Ley General de Salud, por el tema de la despenalización del aborto. Yo soy pro vida. La 4201. Exacto. Sí. Entonces, luego entramos en el Código Penal y se discute, se devuelve. Luego viene a la Constitución. Bueno, entonces tiene sentido no seguir con el Código Penal para tener el marco de la Constitución, que es lo máximo. Claro. Pero una vez pasada la Constitución, 2010, enero del 2010, 14 años más en que se ha devuelto, lo devolvió una vez Leonel Fernández, la devolvió Danilo Medina. En ese tiempo creíamos que el obstáculo era despenalización, pero no. Nos hemos dado cuenta, porque ya eso se subsanó, ya las feministas están conscientes que eso no va, claro, que en este momento no va. Claro. Hoy creemos que es el cúmulo de penas, el tema de la corrupción, o sea, hay otros temas ahora que son más importantes y son los que parece
que tienen detenido. Yo no sé si usted recuerda aquel crimen horrendo de un joven medio heavy metal que prácticamente acabó con la familia de su pareja, que mató 2 niños, 3 niños. Igual, le tocaron los 30 años del que mató uno. Claro. Entonces, como que hay varias razones. En ese momento se volvió a hablar que el código, ¿cómo es posible? Si existiera un código, ese le tocaron. Ahora ocurre lo mismo, que cuando uno ve 6 meses a 2 años frente a esta tragedia, uno dice, pero óyeme, aquí esto no puede ser. Y como tal usted dice, incluso Jenny Berenice Reynoso habló del código en estos días. Precisamente, de hecho, confieso que la magistrada Jenny Berenice Reynoso me llamó en el curso de esta semana a inicio y tuvimos una conversación bastante amplia en relación con el caso del Jet Set, pero de manera colateral y junto con la conversación tan amplia, pues hablamos precisamente de la necesidad de impulsar la reforma del Código Penal de la República Dominicana con un nuevo código. Y yo pienso precisamente en los frenos que se le han puesto a este código, y estoy de acuerdo contigo. Los frenos no son los relacionados con el tema de las 3 causales. Esos son excusas para, en gran medida, porque hay legisladores que son auténticamente pro vida, que son... hay otros que son auténticamente pro choice, claro, sí. Cada uno tiene sus posiciones, eso ni es malo ni es bueno, eso es simplemente la sociedad y su conformación. Hay que entender que hay diversidad de opiniones, pero los legisladores tienen un poder, representación, una delegación para poder impulsar y actualizar la legislación conforme a los tiempos. No podemos durar 200 años más con un código de esa envergadura, con las necesidades de infracciones que no existen en el código o que fueron hechas para una época totalmente cavernaria, para decirlo de alguna manera. Una sociedad agrícola. En la época del telegrama. Sí, ya una sociedad de tecnología avanzadísima en el mundo, donde no hay fronteras, etcétera, donde el crimen se comporta de una manera inmediata estando aquí en el mundo, en cualquier parte del mundo, donde los sistemas de información y las armas que son capaces de ostentar, no solamente armas físicas, sino todas las armas tecnológicas y de toda naturaleza psicológicas que se pueden utilizar para poder afectar los valores fundamentales de la sociedad. Y de esa conversación, precisamente, no sé si se lo comenté, creo que sí, le comenté que yo tenía precisamente una propuesta de una nueva legislación en ese sentido, porque no lo tenía en cuenta el legislador, aunque en algún momento yo llegué a comentarlo. Incluso cuando fui director de Finjo, entre los elementos que tuvimos en cuenta, yo por lo menos, y algunos de los técnicos, era endurecer un poco más o revisar este tipo de homicidios cuando de por medio está la falta de valoración de la vida por quienes finalmente deben tener el deber de cuidado y no lo tienen. Y esa legislación, pues lógicamente, en manos de los legisladores dominicanos, no ha podido ser impulsada por esas razones que ya tú bien comentas y las que de alguna manera también la magistrada Jenny Berenice ha llamado la atención. Está consciente. Y estamos conscientes de ello. Yo creo que es el momento, con el impulso del presidente, con el impulso de los legisladores y sobre todo del liderazgo de los legisladores, para que nosotros podamos algún día tener un nuevo código y que no esperemos que ocurran situaciones como estas nuevamente, que todavía no salimos del asombro. Yo todavía no salgo del asombro. Y lo que estoy diciendo lo digo, yo soy representante de partes en el caso, soy representante de víctimas. Pero lo digo también como ser humano y como abogado que he tenido la oportunidad de opinar públicamente. Entonces, de lo que hablamos ahora, yo deduzco que si ese código se aprobara, ¿tendría aplicación en este caso? No, acuérdate que la ley... Es lo que te digo, por eso la ley establece un tiempo. La Constitución establece el principio de irretroactividad de la norma penal. Al contrario, una nueva norma penal que favorezca a un imputado que está preso... le favorece o que esté en un proceso, le favorece automáticamente, porque es de aplicación inmediata en favor del reo, en favor del imputado. Qué bueno que usted lo aclare, porque hay mucha gente que se ha esperanzado con el hecho de que si existiera el nuevo código, que se sabe que incluso tiene cúmulo de penas y ese tipo de cosas,
aplicaría. O sea, no aplica definitivamente. Es importante, mira, tú hablas del cúmulo de penas. Yo tengo que ser lo que he sido, coherente con mis posiciones públicas y privadas. Y desde el punto de vista dogmático de lo que yo pienso. Y hay una lucha entre los grandes, diríamos, del derecho penal, no solamente contemporáneos, sino desde hace ya varias décadas, entre el objetivo de la justicia penal como restauración, restaurativa, como reeducativa, para reinserción del imputado, del condenado en la sociedad, y luego la retributiva, es decir, bueno, yo tengo que necesariamente obtener una sanción que sea de alguna manera correspondiente con el hecho. Y la sociedad de alguna manera tiene que vengarse. En el fondo lo que hay es de este ciudadano. Pero resulta que hay límites constitucionales. La Constitución establece claramente que la cárcel, la prisión, el internamiento carcelario es para reeducar al ciudadano. Claro, la severidad de la sanción determina el tiempo de ese internamiento, porque no es lo mismo, como el caso que tú ponías, aberrante, como el caso incluso de un dolo involuntario, de un homicidio involuntario, pero consciente del riesgo con el daño y la lesión tan grande, que otros casos, lógicamente, de una lesión mucho menor, una negligencia culposa, pero con daños, diríamos, y lesiones corporales o de vida mínimos, pues lógicamente no se puede castigar igualmente que con la muerte de 236 personas y 189 heridos, como el caso del DICET. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si la promesa constitucional es de rehabilitación y reeducación del delincuente, entre comillas, del condenado, y usted le da cúmulo de pena y lo lleva a 100 años de prisión, no hay nadie que pueda sobrevivir en la cárcel. Y no hay tiempo de que se reeduque y vuelva a la sociedad rehabilitado. Entonces tenemos que necesariamente conciliar ambas cosas. Yo estoy de acuerdo con la severidad de sanciones, pero no estoy de acuerdo con cúmulo de penas. Porque el cúmulo de penas reproduce, ¿verdad?, la violencia en manos del Estado para un ciudadano que a lo mejor es producto de una sociedad que también fue violenta contra ese individuo. No sabemos cómo ese individuo se crió, no sabemos en qué sociedad se movió, no sabemos con qué vecindario tuvo la oportunidad, cómo se educó, qué oportunidades tuvo. Es decir, la sociedad está envuelta precisamente en una discusión profunda y lógicamente yo entiendo que debe haber, en casos como este, cuando lleguen otros de esta naturaleza, sanciones mucho mayores, pero que al mismo tiempo se cumpla con la promesa constitucional y de instrumentos internacionales de reeducación del ciudadano que es sometido a un proceso judicial y que finalmente es condenado. Te pido un momentico para cumplir con unos compromisos comerciales y volvemos a la segunda parte de esta interesantísima entrevista. Tal como hemos hablado, usted representa a algunas familias. ¿A cuántas familias? No, en este caso yo represento una familia que es la familia Severino Gómez, cuyos únicos 3 hijos perdieron su vida. Hay otras posibles representaciones, negué algunas, no por razones de que no tengan todo el derecho, sino que hay otras razones que yo tengo en cuenta a la hora de un apoderamiento. Pero hay varias más que estamos pensando en su representación. Yo espero que en cualquier momento pueda definir también la representación de otros. Yo quiero unir eso a lo que está ocurriendo, que hemos leído en la prensa, que hay decenas de personas y de familias que de manera colectiva e individual han hecho acuerdos con los hermanos Espaillat y que han recibido una cantidad determinada o indeterminada de recursos y que han firmado un descargo. O sea, uno entiende que, claro, todo el que recibe dinero tiene que tener una motivación de por qué. ¿Ustedes han tenido acceso o la justicia tiene acceso a ese descargo para saber los límites y qué ellos están exigiendo al entregar esa cantidad de dinero? Y si eso afecta en alguna medida los procesos que sobrepasan el centenar de procesos que ya están iniciados
Y si en caso de ganarse, como esperemos en Dios que sea, ¿qué ocurre con el que hizo acuerdos? Mira, excelente pregunta. En la medida de coerción se conoció de la existencia de unos 41 acuerdos. Ustedes dirán, bueno, son muchos acuerdos individuales. No, ahí hay personas, a lo mejor 3, 4 acuerdos que son del mismo caso. Pero firmó el abogado, firmó la víctima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa cantidad de personas, de actos, no necesariamente se corresponde con la cantidad de personas víctimas desinteresadas, pero de todas maneras es una cantidad apreciable. El hecho de que hayan firmado, pues lógicamente, primero yo quiero decir que es legítimo que una víctima... Está previsto. Claro, que legalmente. una víctima llegue a un acuerdo transaccional con el victimario en su voluntad de resarcir, porque finalmente la víctima en un proceso penal busca 2 cosas: que el Ministerio Público busque una sanción penal. Sí, claro. Representa a la sociedad para que eso sirva de disuasivo hacia el futuro, ¿verdad? Frente a hechos que puedan ocurrir de esa naturaleza y todo el mundo de alguna manera se abstenga de una conducta omisiva tan grave como esta. Pero la representación civil la tienen las víctimas. ¿Y qué es la representación civil? Es la búsqueda de recursos económicos. Una vida no tiene precio, pero la justicia tiene que valorar una vida por el daño material que se ha producido y la falta de ganancia futura que ha dejado un padre, a unos hijos huérfanos, que unos hijos huérfanos ya no tienen el padre proveedor, etcétera, y eso lógicamente genera unos daños no solamente presentes, sino hacia el futuro. Por lo tanto, eso de alguna manera tiene influencia, pero única y exclusivamente en cuanto al descargo y el desistimiento de acciones por parte de quienes hayan llegado a acuerdo. No así en relación con los demás. Okay. Quienes no hayan llegado a acuerdo y persigan el proceso junto con el Ministerio Público podrán pedir también lo penal, sanciones y represión penal, y podrán pedir indemnizaciones. Lógicamente, las indemnizaciones en este caso no pueden ser las mismas que un caso ordinario, por la magnitud. Y ustedes dirán, bueno, la magnitud va a ahogar entonces a los empresarios que en este caso están siendo perseguidos, porque si los tribunales condenan por la cantidad de víctimas que hay ahí, a lo mejor no hay cantidad de recursos que pueda solventar esas sentencias que finalmente se produzcan. Y yo he llamado la atención en el sentido de que a veces los abogados o las víctimas o los deudos pueden pretender, he visto incluso quizás algunas acciones hasta competiciones de 300 millones por una víctima. Yo quiero decir que una vida no vale 300 millones de pesos. Tiene... No, invaluable. Invaluable. Imagínate. Yo puedo pedir miles de millones de pesos por una vida. Nada compensa. Nada compensa. Un niño que perdió a su mamá y su papá. Pero los tribunales tienen que ser también, en este sentido, razonables, tienen que dictar decisiones proporcionales y sobre todo cuando hay tantas víctimas a las cuales hay que resarcir. Si usted a uno solo le da 300 millones y este cobra, ¿cómo los otros van a cobrar? No sabemos cómo. Hay el dinero, no lo hay. A lo mejor tienen una composición empresarial, corporativa, los señores Espaillat, que impide el acceso nacional o internacional a los recursos. Casi crea una AFP están protegidos. para eso. Exactamente. Casi crea. Entonces, yo pienso que serán indemnizaciones razonables, serán importantes, pero tienen que ser proporcionales, necesariamente para que todas las víctimas, incluidas las que nosotros representamos, puedan cobrar de alguna manera lo que ha sido, diríamos, porque el perjuicio evaluado por un tribunal es una representación, diríamos, material de un daño material y moral que le ha sido irrogado como producto de un hecho penal. Pero no puede ser el resarcimiento en el aire, etéreo, ¿verdad?, de las pretensiones que cada uno de nosotros o cada una de las víctimas y deudos pudiera tener. Porque entonces la justicia sería la productiva de sentencias inejecutorias o inejecutables. Y las sentencias tienen que, para ejecutarse, ser efectivas, ser razonables
ser proporcionales. Lo que no quiere decir que en este caso personas de muchos recursos, que eso también lo tendrá que tener en cuenta el tribunal, de muchos recursos, deberán pagar en la medida de su fortuna económica, que no la sé cuál es. La gente lo dice, hay bienes importantes que tienen un valor importantísimo. Dentro y fuera del país. Y lógicamente el tribunal tendrá en cuenta todo eso según las pruebas que le sean suministradas. Y yo pienso que, como usted dice, al final nosotros, aunque no queremos, por lo menos yo desde el punto de vista cristiano, como trato de ser, no quisiera pensar en que estoy llegando al deseo de venganza, pero uno tiende a creer eso, a pensar eso. Y uno se indigna, qué sé yo, porque como que estamos queriendo tener dos perfiles totalmente diferentes de ellos. Por un lado, el perfil del que se cree un Dios, que no le puede pasar nada y que le advierten esa misma noche, mire, y dice, no puedo, se queda ahí. O el que está lejos y le dicen, y dice, pero tú crees que, o sea, alguien que está presenciando lo que está pasando, y no le hacen caso. Y ahora incluso están tratando como de, yo no sé si aquí eso es válido en justicia, uno ve las películas de justicia donde te buscan todo tu perfil y te encuentran todas las cositas malas de tu vida y con eso te desbaratan. A este joven lo están tratando de desbaratar porque supuestamente él tomó ya sus prestaciones hace un tiempo y que qué sé yo, no sé. A Gregory. A Gregory. Pero por el otro lado, entonces tú ves cómo ellos se victimizan de que si yo supiera que eso estaba mal, no iba a estar ahí, no sé qué cuánto, y mi marido que está postrado, sí. Y cuando yo leí eso, yo sí, él está postrado, pero él tiene quien lo cuide, debe estarlo cuidando enfermera de noche, tú no estás trasnochándote. Ahora, ¿quién tiene esa situación en su casa? O sea, es que es un drama tan grande. Yo le comentaba, yo he asumido los días 7 ir al lugar a limpiar de todas las ramas secas y todas las cosas, y luego tagueo al ayuntamiento y ellos se lo llevan. Y un amigo me dice, Mercy, ¿murió un familiar tuyo? Y digo yo, no, yo de verdad, yo no conozco a nadie de los que murieron, no los conozco, pero es que esto es algo que sobrepasa porque uno ve los hijos, como comentó Ramón en estos días, unos niños venezolanos que posiblemente iban a tener su futuro garantizado aquí, cómo hay que devolverlo para Venezuela, porque murieron los papás. Sí. Y por el otro lado veo en la medida de coerción cómo esta señora dice, incluso esa fiesta no se iba a dar y Ruby Pérez fue que la pidió. Óyeme, entonces Ruby Pérez ahora tiene culpa de que el techo se haya caído el día que él estaba ahí. Entonces, cuando uno ve como el drama humano que hay y quererlo simplificar con que yo no lo sabía, y por el otro lado lo que el código nos permite, incluso lo que el código permite en términos económicos. Claro. Uno dice, ¿qué va a pasar? Mira, tú has apuntado detalles que son propios de la defensa, tanto la defensa técnica como la defensa material. Te voy a decir una cosa, y lo voy a decir por primera vez. Yo recuerdo cuando el señor Antonio Espaillat se presentó a Televisión Nacional, por este medio, por este canal. Y cuando le hicieron la pregunta, que él responde de su salida inmediata del viaje que tenía en el exterior, de su llegada el mismo día, de la tragedia, y de haber llegado a las instalaciones de lo que era la discoteca. ¿Qué usted pensó? Y su expresión, ¿qué pensó? 35 años de trabajos perdidos. A mí me pasó igual. Solo eso, si lo unimos a todo lo que tú dijiste, que no lo voy a repetir. Me pasó igual. Yo respeto a todo ser humano y soy un abogado de partes. Y trato de ser, en el ejercicio de mi profesión, en los tribunales, incluso muy respetuoso de la contraparte. El que tú seas firme, contundente en tus argumentos, en las pruebas, etcétera, no te quita el deber deontológico de respetar a todos los que están en un tribunal, incluida la parte contraria. Pero a mí me dio humanamente una sensación de impotencia frente a esas declaraciones. Porque yo no hubiera hablado nunca, un ser humano que ve que hay 236 muertes, que todavía no se sabían cuántas, podían ser 500.
Podrían ser 400. Hay quien dice que son más. Frente a ese horror y a esa pena, lo único que yo voy a lamentar es la muerte, las lesiones, el daño que mi falta ocasionó. Y ahora lo que voy a decir por primera vez públicamente. Yo no soy el abogado de Antonio ni de Maribel. Yo soy abogado en este caso contrario, con todo el respeto que ellos me merecen como seres humanos y como imputados en el caso. Pero yo hubiera sido su abogado o sus abogados. Le corto ese pedazo a la entrevista. Lo repito. No, yo no le permito hacerla. No se la permito. Porque si yo sé de la avaricia de una gente, sus declaraciones en algún momento van a falsear. Sí. Pero en segundo lugar, y es lo segundo el que inconsciente voy a decir, lo va a traicionar. Yo hubiera desde el primer día reconocido la falta. Yo me presento a la Procuraduría, aquí estoy yo. Él dice que siempre se puso a la disposición con una declaración pública que hizo, etcétera, etcétera, y todo eso es planificado por una defensa. Eso no es solamente él. Claro. Yo lo sé, yo he trabajado toda mi vida en esto, tengo 39 años en esto, y he manejado casos de toda envergadura. Y eso es correcto, eso no es incorrecto, deontológicamente es perfecto. Pero yo hubiera dicho inmediatamente, mire, abreviemos todo esto, vayamos a un juicio. Vamos a toda la información. Abreviado, penal abreviado. Yo reconozco todos los hechos y toda la falta y condénenme a 2 años de prisión. Y me voy a la cárcel. Y aquí están todos los bienes posibles. Vamos a ver cómo lo distribuimos. Vamos a buscar las víctimas, los deudos. Eso engrandecería a una persona. Todavía le está a tiempo. Todavía Maribel está a tiempo. Todavía están a tiempo. Porque nosotros los abogados muchas veces somos facilitadores, pero también obstruimos la posibilidad de una solución que sea para una sociedad como esta, que todavía no sale del pavor, del terror, y que durante muchos años vamos a pervivir con eso, porque no hay una tragedia de esta naturaleza tan grande. Y esperemos que no la haya jamás. Eso, de alguna manera, suaviza a la sociedad dominicana, aún con una sanción tan mínima. Sí, que es la que la ley permite. Es un hombre permite. joven, Maribel es una señora, no sé la edad que tiene. 65 años. Pero que reconozcan, porque eso es un homicidio, que le den gracias a Dios que la legislación dominicana no está actualizada, que el Código Penal no está actualizado para sancionar por 40, 30 años una falta de esa naturaleza, o 20 años, qué sé yo. No por venganza, sino porque la omisión dolosa, consciente, la negligencia consciente de parte de ellos, que es obvia. Ahora están diciendo, no, que entonces el informe carece de una serie de necesidades de independencia, de profesionalidad. El informe ese que hizo el INASBIE. Sin embargo, el informe no puede ser hecho por mejores profesionales de la categoría del que preside el INASBIE y el ingeniero Corominas y otro, e incluso incuestionables, tendrán algunos cuestionamientos técnicos, lo que sea, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? La sobrecarga, punto. Bueno, yo le voy a decir la sobrecarga, que durante años fueron sobrecargando ese techo y finalmente colapsó por eso. No hay duda de la gran calidad de esas vigas que fueron diseñadas y construidas por gente de ese momento con un prestigio grandísimo. Me imagino que eso debió haber sido Samuel Conde o Tage Holtenson, uno de los dos. Sí. Porque la verdad es que yo soy arquitecta de profesión y a nosotros el tema estructural es como medio cultural para uno tener idea de lo que puede ocurrir, de lo que no puede ocurrir. Y cuando uno dice, pero ven acá, ¿cómo es posible en la más mala ingeniería del mundo que tú a un techo tú le sumaras finos y finos y finos hasta llegar a 4 capas de fino, 37 centímetros? Yo calculé, o sea, sencillo, el área por el espesor, eso eran 50 y pico de toneladas. de hormigón, metros cúbicos. Pero y los 17 elementos adicionales arriba, aires acondicionados, todo lo demás. Mira, antes de ese estudio, en lo único que yo creo que todo el mundo se equivocó fue en el daño que estaban haciendo las filtraciones, que el hormigón era tan bueno que no le hizo nada, ni a las varillas. Pero después, la verdad es que
yo lamento que el tiempo se nos acabara, porque en mi listado de preguntas se me quedaron muchas. Pero va a haber otro programa. Sí, tiene que haber. Yo creo que va de propuesta semanal, parte 2. Parte 2, con todo el gusto. Muchísimas Sabes que para mí es un gracias, placer estar contigo. Don Carlos, para mí es un privilegio personalmente juntarme con usted. Muchas gracias por su disponibilidad siempre. Muchas gracias. Gracias del alma. Seguimos en propuesta semanal.